Recording in progress. Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien y damos inicio a nuestra segunda sesión virtual. Em, bueno, ya estuvimos viendo lo que son las actividades de la semana. En el primer trabajo tienen que hacer ustedes una lectura del ensayo de Octavio Paz, de las máscaras mexicanas, y de ahí ustedes tienen que trabajar ciertas respuestas, sobre todo un tipo de argumentación, el de premisas y conclusiones, que es una forma de argumentar. Ya se les expliqué en la sesión pasada cómo se redacta una premisa, cómo se redacta una conclusión, que son aseveraciones lógicas que debemos de desarrollar a partir de un pensamiento que nos va a dar un, un razonamiento que va a servir para convencer al otro, va a servir para persuadirlo, sobre todo cuando hay una disputa por hacer alguna actividad o una cuestión ideológica, ¿no? Entonces, bueno, pues las argumentaciones están al pie de la letra, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo un debate en la Cámara de Senadores, eh, y sí, bueno, pues se ponen interesantes, en donde un político, exgobernador de Campeche, eh, refutaba a un exgobernador de Tabasco, eh, que su secretario de, seguridad pues estuvo vinculado con el crimen organizado. Eh, no subió a responderle el, el exgobernador de Tabasco, pero el presidente de la Cámara de Senadores de Morena, Fernández Noroña, salió y, pues ahí le dijo, ¿no? em, que pues estaba en un error, pero con palabras más altisonantes, no altisonantes, más rudas, mm, en el sentido de que pues él estaba también, incluso está sometido a una votación de fuero en la Cámara, ¿no? Entonces, ahí lo que prevalece es, pues a veces son más bien las emociones y no tanto las argumentaciones, que podrían ser números, estadísticas. Sí le dijo sus contradicciones, eh, porque también ambos se acusaban de corrupción, entonces, pero son debates, ojalá los puedan ver, ya sea en el canal del Congreso o en las noticias, que yo las veo pues para tener material para la clase, para decirles cómo ahí se dan buenos debates y que deben de estar este, eh, señalados por la argumentación y que puede ser una argumentación. Eh, otra senadora le decía a Fernández Noroña que el viaje que había hecho a Europa era con dinero del Senado este, y él pues no, o sea, tenía que haber tenido más elementos de argumentación, la descalificó, pero tenía que haber visto elementos de argumentación, incluso las notas, las facturas, todo eso es importante que se señalen como un elemento, ¿sale? Bueno, pues ahí se los recomiendo, ¿no?
se ponen interesantes esos debates. Bueno, algo que me gustaría comentarles y que siento que quedó como no tan precisa, o bueno, sí preciso, pero no profundicé, fue en cómo citar. Eh, este es un artículo que hice hace tiempo, sobre todo pues de la inteligencia artificial, cómo, pues, cómo este tipo de inteligencia artificial está, cómo se debe de utilizar en las aulas, aquí con ustedes a nivel virtual, en las aulas virtuales. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí estoy hablando de una propuesta de alfabetización en inteligencia artificial, específicamente el chat GPT, y vean aquí, por ejemplo, lo que hago. Estoy hablando de una pedagogía y bueno, pues lo que yo hago es retomar a un autor que se apellida Freire, ajá, que en el año 2000 o por lo menos en esa edición del libro, porque él murió antes, perdón, eh, él en el año 2000 dijo esto, ¿no? Y a mí me interesaba porque, miren, desde aquí estoy hablando de Paulo Freire, de un enfoque que se canaliza hacia los alumnos. Entonces yo retomo esta cita y pongo esos datos, ¿sale? Ese es así como se utiliza una cita, porque tú consideras que ese dato te ayuda mejor a argumentar lo que estás diciendo. Yo estoy aquí argumentando una propuesta de alfabetización, entonces me parece que aquí lo señalo, ¿no? Eh, Sigo aquí y otra vez, aquí pongo otra vez Paulo Freire, ¿no? Aquí lo que me faltó fueron las comillas, ¿ah? Pero ahí está, ¿sale? Ahí está la cita eh, y pongo otra vez el dato, el apellido, el año en que se publicó ese fragmento, bueno, ese libro de donde yo lo saco de la página 52, ¿sale? Entonces, acá también eh, es como se compone un prompt, una solicitud. Entonces, a mí me dieron un documento en la Universidad Iberoamericana en el año 2003 y en la página 3, este, ahí me encontré una cita de Enger y Burton, que también le hicieron en el año 2003. Entonces, cito lo que Ergen y Burton señalan en el 2003, pero digo que me la encontré en la Universidad Iberoamericana porque ese es el autor, o sea, no fue una persona, regularmente los autores son personas, pero también luego son las instituciones, la Ibero, la UNESCO, la SEP, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, bueno, ahí lo tengo, hablo del uso ético. Aquí cito a Gabriel Salazar Pérez. Aquí, por ejemplo, es parafraseada. Aquí me faltó poner el año 2023. Ajá, por ejemplo. Aquí no es textual, sino yo parafraseo su propuesta, ¿no? Y bueno, al final pongo las referencias. Aquí están los dos de Paulo Freire que utilicé.
Ajá. Aquí está el de Pérez Gabriel, que también utilicé. Ajá. Pero fíjense, la diferencia es que en las referencias pongo tres datos y aquí pongo más datos. Pongo igual el autor eh, con apellido, la inicial del nombre, el año y pongo el nombre del libro. En este caso era un libro, Pedagogía de la Esperanza, Reencontrarse con la Utopía. Pongo el editorial que fue siglo XXI. ¿Sale? Esos datos. Igual acá, la pedagogía, bueno, Paulo Freire, igual Freire, P, 2016, el libro La pedagogía del oprimido, y también es del siglo XXI. Aquí, por ejemplo, con Gabriel Pérez, pongo Pérez, Gabriela G, 2003, y el uso del chat GPT y otros LLM, que son modelos de lenguaje profundo, en los entornos educativos. Es Endora Ediciones, este era el digital y lo saqué de la propia página de este autor, ¿sale? Y así pongo otros que nada más consulté, ¿no? Este, y de la UNESCO, como les decía, este de la Ibero que les comenté, que es Lineamientos para el uso de la inteligencia artificial. El editor es Universidad Iberoamericana y aquí, de aquí lo descargué. ¿Sale? Entonces, esas son las dos formas o los dos elementos que debe tener todo trabajo académico. Las citas, ajá, y las citas y las referencias. ¿Sale? ¿Sale, Iván? Hola, Iván, ¿cómo estás? Esto es lo que se les pide que hagan en el ensayo. ¿Sale? En el ensayo eso es lo que yo les pido para que no, para que ustedes cumplan con la rúbrica de evaluación. No sé si tengas alguna duda, Iván, de esto, que es muy importante que lo tengan claro para que puedan ustedes desarrollarlo. Bueno, en lo que me contesta Iván, eh, quiero tratar un tema que es muy importante, que está ligado a las citas y a las referencias, que tiene que ver con el plagio. El plagio ha tenido cambios muy significativos en los últimos años, en las últimas décadas. Eh, y sobre todo en la era de Internet. No sé si se acuerden de un reportaje que hizo Aristegui, la periodista Aristegui, acerca de el expresidente Peña Nieto, que se le acusó de haber cometido eh, un plagio. Eh, Miren, esta imagen me gusta mucho, es una ilustración que leí un reportaje en el periódico El País de España y hacían un reportaje acerca em, mm, de un rector de la Universidad de Sevilla, fíjense, rector de la Universidad de Sevilla, en donde se le acusaba de haber plagiado. Ahorita les voy a enseñar los diferentes tipos de plagio que hay. Pero aquí lo que me llamó la atención es el llamado cortar y pegar, el famoso copy-paste.
que es algo muy habitual. Creo que ya no es tanto, porque ya cambió, como les decía, los tipos de plagio, en donde copiaban y pegaban fragmentos de trabajos, de artículos, de libros, y los pegaban. Yo les digo que esto es un Frankenstein, ¿no? Esto yo le llamo un Frankenstein porque pues no tiene pies ni cabeza, ¿no? Es algo que no tiene una lógica, este, argumentativa para que se puedan hacer este tipo de trabajos. Entonces, ese es un tipo de plagio muy famoso que yo creo que ya no lo es tanto en esta época. O sea, ya no lo es tanto, ¿no? Entonces, yo creo que por eso lo recordamos, ¿no? Bueno, eh, se los quería mostrar para entender un poco por dónde va la situación. Bueno, este material que les voy a enseñar, que ya se me perdió, aquí está, es de un taller que di hace tiempo eh, co- con, con el objetivo de enseñarle a los alumnos, pues invitarlos a no plagiar, ¿no? Entonces, incluso hasta les puse una canción muy famosa de un cantante muy famoso de México de los años 50 que se llama Pedro Infante, 40 creo, 40. El de si te vienen a contar cositas malas de mí, yo te aseguro que yo no fui, que luego la cantó Pedrito Fernández porque cachas a algún alumno en un plagio y lo primero que te hace es negarlo, ¿no? Entonces, por eso esta canción me gustaba mucho porque eso era lo que pasaba, ¿no? Yo te aseguro que yo no fui. eh, y no, pues si tienes la evidencia, pues tienes la evidencia. El plagio viene, fíjense, es una palabra muy antigua que habla de apropiación de esclavos. Cuando te los apropiabas, ese era plagio. Incluso si se dan cuenta en los secuestros, todavía dicen el plagiador, el plagiado, ¿no? En las noticias utilizan esa palabra para referirse a las personas. Pero ya en términos mm, actuales, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas. Ahorita está, incluso lo tocó en la mañana la presidenta, eh, el tema de que Adidas plagió un modelo de unos guaraches oaxaqueños de una zona muy específica, San Fernando, creo, y Adidas los desarrolló, pero pues de otra forma, y se va a ver demandas, porque piensan que copió en lo sustancial, pues la idea. Nosotros, sobre todo en la prepa, lo que vemos es que se copia en lo sustancial eh, em, eh, trabajos escritos, ¿no? Eso es lo que sucede. Y hay una empresa que se llama Turnitin que se ha convertido en una empresa líder en el mercado y que lo que vende es un producto que es un programa antiplagio. Detecta plagios, detecta que hayas utilizado información de, de otros trabajos y te los registra, ¿no? Te los registra. A ver si ahorita se los enseño para que vean cómo funciona. Entonces, algún tipo de plagio, por ejemplo, que detecta fácilmente es el llamado clonación. Clonar es reproducir tal cual un trabajo, ¿no? Clonar viene desde
la lógica de la biología, ¿no? Cuando yo recuerdo que en el año finales de los 90 clonaron una abeja, la abeja Dolly, quiere decir que no nació de un parto de una oveja, sino de células de laboratorio. De ahí hasta se hicieron películas cómicas muy chistosas, ¿no? De cómo podían reproducir a varias personas, o sea, se hizo una situación muy alarmante en parte, pero al final no, o sea, ya se hablaba de ejércitos de clones, incluso hay una película de la Guerra de las Galaxias que tiene que ver algo así con el ejército de clones y lo vimos, no fue así, ¿no? Pero en sentido de lo académico, de los trabajos, clonación es que tú bajes un trabajo de internet. Mm, Hay sitios que tienen muchos trabajos y en esos sitios, eh, algunos son de paga, pagas 10, 20 pesos y te dejan bajar un trabajo. Algunos son gratis, y pues los descargas y le cambias el nombre y lo presentas como tuyo. Pues obviamente, pues yo ya llevo 4 o 5 años aquí en la prepa y pues tengo buena memoria y pues me doy cuenta, este trabajo pues ya lo leí, ¿no? Este trabajo ya lo leí. Sobre todo pasa en este primero de las tesis de Octavio Paz. eh, Habla de cómo se comporta el hombre y la mujer en la cultura o en sociedad, ¿no? Entonces, pues ya sabes que cuando está esa respuesta, pues sabes que es un trabajo que es clonado, o sea, es que lo bajas tal cual. Y ese tipo de trabajos, por ejemplo, aquí en la prepa yo lo he notado mucho, que, bueno, no mucho, pero he notado que es el plagio, perdón, más utilizado, a eso me refería. Es el plagio más utilizado. Em, y bueno, pues ya como les digo, pues ya lo conozco y ya identifico a veces, y lo pues reportas, ¿no? Otro es el copiado y pegado del mismo trabajo. Lo que hacen las personas, perdón, lo que hacen las personas es eh, no copiar todo y poner partes de ese trabajo. Eh, Reciclado es cuando tú usaste un trabajo y lo vuelves a hacer. Y otro que es el mosaico, que es como la imagen que les enseñé hace rato. Ese es uno mosaico, que de varios artículos, varios trabajos, varios libros, cortas, pegas y armas el Frankenstein. ¿Sale? Ese son, en una primera instancia, esta infografía fue del 2018, lo que hace Turnitin. Luego ya más cercano, ya en este siglo, por ahí del 2021, Turnitin hace esta infografía, y mete más elementos. Por ejemplo, habla del pensamiento original. Dice, un estudiante envía un trabajo propio, creado con ideas originales y sustentando en fuentes correctas citadas. Eh, Ese es el pensamiento original, el que uno de uno de sus ideas, de lo que lee. Por eso luego vamos a hablar en las siguientes semanas de la importancia de la lectura. Yo les he dicho que aquí en la preparatoria, la formación de la preparatoria, ustedes tienen que tener el hábito de la lectura, que si no hay el hábito de la lectura en ustedes y entran sin hábito de lectura y salen de la preparatoria sin hábito de lectura, es un problema, ¿no? Algo estamos haciendo mal todos, porque no es posible de que no lean.
y sobre todo, pues libros, ¿no? Que lean ustedes novelas. Hay muchos libros ahora, cantidad de libros de psicólogos que aterrizan muy bien ideas que pueden ser muy abstractas o complejas, las aterrizan muy bien y para dar especies de consejos y te identifican patrones de comportamientos, de ideas, de sentimientos, y te los dicen y te ayudan a tener un comportamiento diferente, ¿sale? Entonces, bueno, esa es una. Hay también un tipo de plagio que se llama colusión estudiantil, que pasa también en donde dos personas entregan el mismo trabajo. Una alumna me comentó una vez, porque también en mi clase presencial hago este tipo de reflexiones, me dijo que en la preparatoria su novio le pidió su trabajo, préstame tu trabajo para ver cómo lo hiciste. Eh, y pues sí, se lo prestó. eh, y lo que hizo el novio fue presentarlo, no era, le cambió el nombre y lo presentó pensando que pues el maestro no leía el trabajo. Luego sucede que en preparatorias en donde los maestros tienen grupos de 40 hasta 50 y tienen tres grupos y dejan actividades, obviamente pues el maestro a veces no lo lee, no lo lee. Hay otras preparatorias que, como la nuestra, que tiene muy pocos alumnos y que obviamente, pues, por grupo, que eso es muy bueno, eh, revisamos a detalle el trabajo y pues identificamos los errores de estructura o incluso, bueno, sí, como les dije hace rato, si incluso hay dos trabajos iguales. No fue esta generación, fue hace como tres generaciones, fue muy chistoso porque un alumno me subió un trabajo que era una clonación y otro alumno me subió una alumna, un alumno primero y luego una alumna y era el mismo trabajo. Entonces yo les pregunté que por qué habían hecho el mismo trabajo, que de dónde se conocía, tal, tal, y resultó que no se conocían. Entonces, pues fueron al mismo sitio y curiosamente bajaron el mismo trabajo. Entonces, para que vean ustedes cómo se puede dar este tipo de situaciones. Bueno, el chiste de este chico que dijo que era de él, pero en algunas prepas, como también lo hacemos aquí, pues si vemos sospechoso un trabajo, lo pasamos por Turnitin. Yo tengo Turnitin y lo paso. Acá hay prepas que obligan a los maestros a pasar Turnitin. Y pues la maestra identificó que eran dos trabajos iguales, los mandaron a llamar a la dirección, eh, un careo, ¿no? En las prepas se da mucho esos careos y pues resultó que el novio pues no aceptaba, ¿eh? El novio dijo que la chica le había copiado el trabajo, obviamente la chica lo negó y como la chica tenía mejor historial académico, pues, pues le creyeron a la chica, ¿no? Entonces, el chico se quedó sin novia eh, y se quedó, pues, reprobado, ¿no? Se quedó reprobado y bueno, pues así fue la historia de esta situación. Bueno, aquí el que me quiero referir, fíjense, es este de compra y venta de trabajos. También hubo un boom de compra y venta de trabajos. Y yo estuve investigando porque llevo, si les digo, 10 años dando estos temas, pues es más o menos la cantidad de grupos que he tenido. Eh, entonces, en una universidad donde trabajo, em, salí de la universidad a tomar el autobús
y de repente me abordó una señorita, un chico, no recuerdo, y me dio una tarjeta para ofrecerme los servicios de tareas, de tareas. Em, yo se los di a mi jefa para que pues, tuvieran cuidado porque estaba enfrente de la universidad. Y ahí me salió un programa de televisión que se llama Los Tiburones, que pasaba en la televisión de cable, Sony, em, y era de una chica que quería que le ayudaran a financiar su negocio de tareas, Homeward Dealer. La chica quería actualizar la plataforma, quería una relación más automatizada, o sea, el proceso, mecanizarlo, sistematizarlo mejor y necesitaba 1 millón de pesos, 800,000, no sé, ¿no? Obviamente la batearon a la chica y bueno, yo después estuve investigando y el negocio era muy bueno. O sea, ella dijo cuánto ganaba al año. Incluso ella era pues la directora del negocio. Le fue tan bien que ya pues le dejó como le llaman ahora, el CEO, a la gerencia general a otra persona y ella se dedicó incluso hasta la política. Estaba compitiendo para Movimiento Ciudadano, para diputada local, creo, de un distrito de Naucalpan, aquí en la ciudad, bueno, en el Estado de México, área metropolitana. Eh, entonces, fíjense, o sea, pero luego yo investigué y lo que hacían mis alumnos, bueno, lo que hacían los alumnos en las prepas era, digo prepas porque yo tengo alumnos de primer semestre. Entonces, las historias que yo pedía eran de preparatorias. No doy clases a mayores y no sé cómo le hacen en la prepa, en la universidad, ¿verdad? Y no creo que me lo digan. Acá me lo dicen en la prepa porque no estamos en la prepa, ¿no? Pero, por ejemplo, los más inteligentes hacían trabajos, les cobraban a los alumnos 500 pesos, 300 pesos por ensayo, dependiendo la magnitud del ensayo. Un alumno me dijo que se llegaba a hacer hasta 10 y diferentes, ¿no? Y bueno, pues de ahí sacaba su dinero y va, ¿no? O sea, yo incluso trataba de no juzgar ese tipo de prácticas, porque, bueno, porque lo que buscábamos, como todo buen pensamiento de ciencias sociales, no juzgar, sino más bien analizar por qué se daban ese tipo de situaciones. O el caso contrario, de chicos que pagaban, ¿no? Pagaban eh, por hacer, incluso unos me contaron maquetas de química, de física. eh, y lo que me decían es que le daban prioridad a los trabajos más importantes, ¿no? Em, y bueno, pues era muy interesante escucharlos. Y les digo, hubo un boom, ¿no? Incluso no es un fenómeno nada más mexicano, o sea, yo me empecé a adentrar a esto por la materia, como les decía, que daba yo en la universidad, pero también porque me encontré un reportaje de una chica de Kenia que hacía estos trabajos. La chica de Kenia fue a estudiar a Inglaterra y ahí aprendió el inglés y vio que pues sus compañeros de universidad eran un poquito flojos y se dedicó desde Kenia a hacer trabajos. Y el reportaje lo que dice es que los grandes mercados para que les hagan tarea son Australia, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, era un buen dato. Ya no me he actualizado de estas cosas. Sobre todo, bueno, no que he actualizado, sino he seguido información porque con la entrada del chat GPT, la gente dejó, creo, esa es mi hipótesis, dejó de comprar trabajos y todo se lo pide al chat GPT. Vean, en estas infografías, pues ya no hay chat. O sea, no está puesto el chat porque
El chat nació en el 2022, esto es como del 2020-21, pero el chat GPT pues vino a... esta es la chica que les digo, Natalia Antonov, que hizo su Homeward Dealer. Hay un video, no se los paso porque si se los paso, YouTube no me deja luego subir esta tarea por los derechos de autor. Y esta es la keniana, mire, la chica keniana que vende ensayos universitarios, Mari Bunga. Este es el plagio del presidente Peña Nieto, igual no se los paso porque pues tiene los derechos Aristegui y no me lo deja pasar, pero fue un reportaje que se hizo en el 2016, en donde plagió 197 de 682 párrafos, que es mucho, es mucho, un 30% casi de la tesis. Esto es lo de la ministra, que se hizo una cuestión muy complicada, la ministra Esquivel. Yo con lo que revisé de ella y todo, para mí me daba la impresión de que su asesora traficaba tesis. Este es de un español, el presidente español, que el partido, él es del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Popular de España son contrarios y lo acusaron, pero fue una cuestión que no era verdad, una fake news. Tenía errores metodológicos, eso sí, lo pasaron por Turnitin y por otro sistema antiplagio y tenía muy poco sin referenciar, sin citar, y ahí se les consideran errores metodológicos. Por ejemplo, no sé si vieron hace ratito que en mi escrito cité a Gabriel López, pero no le puse el año. Entonces, por ejemplo, se le considera un error metodológico. La rectora de Harvard este, también está cuestionada o fue cuestionada, pero aquí más bien, como decimos en México, se la grillaron por los comentarios de antisemitismo. Y yo creo que le dijeron, o le metieron ahí una historia de plagio. Pero vean, es mucho lo que hay, ¿no? Este es un poco cómo funciona Turnitin, ¿no? Tú metes el documento y te dice las partes que considera que fueron plagiadas. Y aquí te dice de dónde lo sacó. Por ejemplo, puede ser que sean frases que coincidan, ¿no? Aquí uno como profesor tiene que tomar como el criterio, ¿no? De si son, pues adelante, si no, no. Mucho de por ejemplo, aquí no, por ejemplo, esto de terapia cognitivo-conductual, pues eso lo puedo encontrar en cientos de escritos, ¿me explico? Lo que en algún momento dado se toma en cuenta es todo el párrafo, ¿no? Todo, todo, todo el párrafo. Bueno, aquí ya les decía, el chat GPT. Dice, la compra y venta de tareas puede tener efectos negativos en el aprendizaje y desarrollo de las habilidades de estudiantes. En lugar de aprender y resolver problemas por sí mismos, los estudiantes pueden depender de adquirir tareas o soluciones de otras personas, lo que limita su capacidad de pensar para criticar y desarrollar su creatividad. También pueden fomentar la falta de ética. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Y la falta de responsabilidad, ya que los estudiantes no tienen que asumir la responsabilidad de sus propias acciones y decisiones. En resumen, la compra de venta de tareas puede tener un impacto negativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y debería ser evitada. Eso me lo puso el chat GPT. Ajá, eso me lo puso cuando yo le pregunté. Pero fíjense, eh, tenemos ya los estudiantes, lo que hacen es, escribo y lo pongo, ¿sale? Lo escribo y lo pongo. Eh,
y son más bien tipo clonación, ¿no? Son más bien tipos clonación. Porque yo le pido, y yo los he visto, por ejemplo, a trabajos que me ponen en resumen, aquí, como aquí, miren, por eso se los dejé tal cual, para que vean, en resumen, o sea, y ahí ya te das cuenta, ¿no? O te das cuenta en la redacción, si se dieron cuenta, esta es una redacción muy pulcra, eh, muy bien diseñada, con comas, con palabras correctas en tiempos verbales, signos de puntuación. eh, Está muy bien. Vean la siguiente. Una cita textual es una reproducción exacta de las palabras de otra persona. Punto. Se utiliza para referirse a una idea o afirmación específica y se incluye en un texto entre comillas o destaca en alguna otra manera para indicar que las palabras provienen de otra fuente. Las citas textuales son comúnmente utilizadas en investigaciones y escritos académicos para apoyar o respaldar un argumento o para incluir la perspectiva de otras personas en un trabajo. O sea, esa es una muy buena redacción. Eh, Incluso una de las formas que te dicen que puedes utilizar esta tecnología es que te corrija la redacción, pero es una redacción tuya, ¿sale? Entonces, los chicos lo que están haciendo es pedirle la tarea a este chat o a los otros chats que hay y presentarlas como propias, lo cual pues es incorrecto, no es ético como dice aquí, eh, estás evadiendo una responsabilidad y sobre todo pues estás mintiendo, estás corrompiéndote, estás haciendo trampa. Y pues no. O sea, a ver, si ustedes deciden entrar a la prepa, es porque quieren mejorar. O sea, eh, vamos a ponerlo así. Tal vez quieren mejorar en los que son más adultos en su trabajo. Quieren subir de puesto y bueno, mm, les piden la preparatoria. O quieren cambiar de trabajo y en ese otro trabajo, que puede ser mejor, les piden la preparatoria. Eh, entonces aquí tenemos un problema, porque si tú no tomas esto en serio y si en un momento dado no lo ves tan pragmático, en el sentido de que, pues voy a tener que pasar las materias porque mi fin último es que me den ese papel para que yo pueda tener un mejor trabajo. Pues no podemos ser tan pragmáticos. Si ustedes deciden estudiar la preparatoria, es porque quieren mejorar no solamente para un trabajo, sino mejorar como personas, mejorar como seres humanos, para ayudarle yo he tenido muchas alumnas alumnos que son padres de familia, que tienen hijos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Entonces, pues tú quieres ayudarles a ellos, tú quieres tener también conocimientos que te permitan apoyarlo en sus tareas. Incluso, bueno, un estudiante que termina la preparatoria ya a un nivel de adulto, como la mayoría de ustedes, pues tiene como finalidad tener mejores elementos para incluso para cuidar su hogar, cuidar a sus hijos, tener mejores procesos de reflexión. O sea, implica muchas cosas el estudiar la preparatoria, que son la base para que tú puedas después estudiar la universidad, que me imagino que muchos de ustedes quieren estudiar la universidad y me parece que es una buena idea y una buena inversión. Entonces, me parece que
hacer trampa, pues no es lo mejor para ustedes, para su desarrollo, para su crecimiento. Eh, Siempre, las veces que yo he calificado mal a un alumna, me ha pasado como en dos ocasiones que me escriban y que me dicen, es que hago un gran esfuerzo. Pues sí, o sea, qué bueno, o sea, qué bueno que lo dices, haces un gran esfuerzo, pero no lo estás, ese esfuerzo no lo estás canalizando bien. ¿Por qué? Pues porque no estás viendo las sesiones virtuales, no estás aprendiendo de lo que yo te estoy indicando, em, no estás haciendo la tarea de forma correcta. Entonces, sí, tienes un elemento que es el esfuerzo, pero para desarrollar un trabajo como lo que estamos haciendo, pues tienes que prepararte. Y una parte es las sesiones virtuales y otra parte es que tú eh, pues revises los materiales que están en la plataforma de la prepa. Entonces, con eso yo considero que ya te estás preparando y ya tienes esa capacidad para desarrollar un mejor trabajo, ¿no? Y un trabajo tuyo, ¿no? Como lo dice aquí, pensamiento original, ¿no? Un trabajo con pensamiento original, que lo que dices ahí, bien o mal, es tuyo, ¿no? Es tuyo. Y que mi función es, pues, corregirla y que tú lo observes y que en el siguiente trabajo no repitas ese error. Y eso es un gran aprendizaje. Ese pensamiento original ya lo estamos, como se dice coloquialmente, puliendo para que al final en tus escritos, en tus trabajos, tengas un orden lógico que te permita mejorar tus actividades. Bueno, termino el primer tiempo y ahorita nos vemos en el segundo tiempo.